Nosotros conocemos esa historia, que era una estatua que tenía una cabeza de oro, un pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro, pies de hierro y de barro. Amén. Nosotros sabemos que esta estatua es una interpretación de las cosas futuras o de las cosas venideras que van a venir en los últimos tiempos, a nivel de toda la historia del ser humano, a nivel profético. Amén. La cabeza de oro, amados hermanos, este imperio fue el imperio babilónico, que existió del año 606 a.C. al 539 a.C., el imperio medio persa, que él existió del año 539 a.C. al año 331 a.C., el imperio greco, él existió desde el año 331 a.C. al año 168 a.C., y el imperio romano, cuando vino Jesucristo, que fue en el año 168 a.C. al año 476 después de Jesucristo. El último imperio, amados hermanos, que está constituido por hierro y barro, sabemos que son los 10 reinos, que empiezan ellos a ser una potencia mundial, un imperio, a partir del año 476 después de Cristo hasta el día de hoy. Amén. Como podemos ver ahora, amados hermanos, pues un imperio muy grande que ahora hay en las naciones. Sabemos que ciertamente la estatua del rey Nabucodonosor, ciertamente sabemos que Dios le dio a Daniel la interpretación. Amén. Y el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 32 dice: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus mulos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. El versículo 34, ese es el versículo clave y el versículo importante de lo que vamos a ver el día de hoy. Dice, hablando Daniel al rey Nabucodonosor: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido, y los desmenuzó. Amén. ¿Qué es lo que estaba diciendo una vez más, amados hermanos? Primero Daniel estaba dando la clave, dando el significado de la estatua. Pero en el capítulo 34 le dice, para terminar el sueño de Nabucodonosor, le dice: rey, estabas mirando esta estatua hasta que una piedra fue cortada, y no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Ciertamente, amados hermanos, sabemos que estas potencias en el final de los tiempos van a ser destruidas. Ciertamente sabemos que todas las potencias y todos los imperios van a ser destruidos, porque solo va a haber un imperio, solo va a haber un gobierno. Y ese gobierno, amados hermanos, ese gobierno va a ser el gobierno de Dios. Va a ser el gobierno de Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Esa va a ser esa piedra. Oye, escuche bien lo que dice. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Una piedra que aventaron desde el cielo, que le quebró las piernas, los pies a la estatua del rey Nabucodonosor. Al derrumbarle los pies se vino abajo totalmente la estatua. La palabra piedra, amados hermanos, viene del hebreo, que significa Aben. Lo más curioso de todo esto es que esta palabra Aben está compuesta por 3 letras hebreas. La primera letra es la Aleph, la segunda letra es la Bet y la tercera letra es la Nun. En el original, amados hermanos, paleohebreo, en el original lenguaje de los hebreos, amados hermanos, podemos darnos cuenta que eran simbolismos las letras de los hebreos. En este caso, la Aleph, que es la A, era una cabeza de buey, que significaba el principio, el Dios eterno, el poderoso. Amén. Por ejemplo, la B, que la letra B es la Bet, significaba casa, dualidad o división. Y así sucesivamente todo el alefato, o sea, el alfabeto hebreo, que es alefato, era significativo. Amén. Con cabeza de buey, con una casa, con un camello, todo el alefato, que era la escritura antigua del alefato. La escritura antigua
del hebreo, que es el llamado el paleo hebreo, no el hebreo que conocemos ahora, sino el paleo hebreo. Era una escritura hecha con puros simbolismos, son puros símbolos. Entonces, si nosotros vemos que la palabra Aben, que significa piedra, como dice que el libro de Daniel capítulo 2, versículo 34, dice, estabas mirando, Nabucodonosor, hasta que una piedra fue cortada, y fue cortada no con mano, e hirió la imagen que estabas mirando en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Esta piedra, como lo dice el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 34, es la palabra Aben en hebreo, que está compuesta nuevamente por 3 letras, la Aleph, la Bet y la Nun. Y la Aleph, amados hermanos, en el paleo hebreo, significa cabeza de algo, Dios fuerte o Padre. Amén. La palabra Bet, la letra Bet, significa casa. Y la letra Nun significa la fuerza del Hijo. Entonces, quiere decir, amados hermanos, que Daniel estaba profetizando que la piedra que va a destruir la estatua, los imperios, los reinados hasta el día de hoy, es la piedra de Jesucristo. ¿Por qué? Porque está diciendo que la única piedra, Aben, Aleph, Bet y Nun, significan que es la fuerza de la casa con el Hijo. La fuerza del Padre viniendo a través del Hijo desde la casa del Padre para destruir esa estatua. Esto quiere decir que en los últimos tiempos, que son estos los últimos tiempos, podemos darnos cuenta que el que va a destruir todos los gobiernos de este mundo va a ser Jesucristo cuando Él venga, juntamente con sus santos después del arrebatamiento. Quiere decir que Él es el que va a destruir todos esos imperios, que esos imperios se han levantado en contra de la palabra de Dios. Amén. Entonces la palabra piedra es Aben, Aleph, Bet y Nun, que significa la fuerza de la casa con el Hijo, la fuerza de la casa del Padre, del poder de Jehová de los ejércitos, viniendo del cielo a destruir el imperio que ahora está con nosotros, que probablemente es el imperio europeo, que es la Unión Europea de 10 reinos, pero a ellos se van a unir 2 más, van a ser 2 en total, pero ellos son los que van a dominar el mundo más adelante, que ya lo empiezan a dominar, y que ciertamente Jesucristo va a venir a destruir juntamente con el Padre. ¿Dónde se va a manifestar la fuerza del Padre? En Jesucristo, en forma de una piedra. ¿Y qué es la piedra? La piedra es una roca. Amén. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. En el principio estaban todas las cosas, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Así que, amados hermanos, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, quiere decir que el Hijo y el Padre uno son. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Entonces, quiere decir que cuando venga esa piedra, según en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 34, esa piedra, Aben, Aleph, Bet y Nun, viene todo el poder del Padre a derrumbar los gobiernos de esta tierra, viene con todo ese poder a través de Jesucristo a destruir, a destrozar esta estatua que se levantó para dar paso al gobierno de Jesucristo aquí en la tierra. En otras palabras, la capital del mundo ya va a ser Jerusalén y va a ser regida por el mismo Jesucristo. Amén. Y entonces, si tú estás mirando a Jesucristo, vas a estar mirando al Padre ciertamente, porque Jesucristo dijo, las cosas que yo hago no las hago porque yo quiero, sino lo que veo al Padre hacer, eso es lo que yo hago. Yo no hablo lo que yo quiero, sino ciertamente lo que el Padre habla, ese es lo que yo hablo. Amén, amén. Amén. Regresemos nuevamente, amados hermanos, al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 15, y si me acompaña, se lo voy a agradecer. Y vosotros, hablando Jesucristo, ¿quién dicen que yo soy? Y respondiendo Simón le dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces más abajo, vamos a ver lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces le respondió Jesús a Pedro, a Simón, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Ahí está hablando Jesucristo el problema gravemente que hubo. Porque dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro. En otras palabras, cuando Jesucristo le dice a Pedro, ¿y quién eres? ¿Quién dices que tú eres? Entonces Pedro tuvo la revelación de Daniel, la revelación de esa piedra, del poder del Padre y del Hijo para derrumbar la estatua de Nabucodonosor. Él tuvo la revelación, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el que vas a morir por todos nosotros, tú eres el Mesías. Tú eres el que vas a derrumbar los gobiernos, las naciones totalmente, y todos se inclinarán a ti. ¿Por qué? Porque tú eres el Hijo de Dios, eres la representación de Dios aquí en la tierra. Entonces, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo del hombre, eres el segundo Adán. Amén. Que la palabra hebrea del segundo Adán es Ben Adán. O sea, en el original no dice, tú eres el hijo del hombre, sino dice, tú eres el hijo de Adán, eres el segundo Ben Adán, eres el hijo de Adán. ¿Por qué eres el hijo de Adán? Porque Adán fue el primer hombre plantado por Dios en la tierra. Entonces, Jesucristo es el Hijo del hombre. Ciertamente Pablo dice, pues el primer Adán falló, pero el segundo Adán no falló. Entonces, el Ben Adán, que significa el Hijo del hombre, ciertamente es el que va a destruir, amados hermanos, todos los imperios que hasta el día de hoy se han parado en contra de Dios, en contra de las leyes de Dios, en contra de las leyes universales que Dios ha plantado en los gobiernos. Amén. Entonces, quiere decir, amados hermanos, que Pedro en ese momento tuvo la revelación de que la piedra angular que desecharon los edificadores ciertamente era Jesucristo. Ciertamente Jesucristo en esa época era o iba a ser el Mesías enviado. Que ciertamente Pedro tuvo esa visión, pero no visión por él mismo, sino visión por el Padre. Entonces, fíjese usted cómo funciona esto. Dice, Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, ¿tú quién dices que yo soy? Y Pedro le dice, yo tengo la revelación, sé quién eres, tú eres el Mesías, tú eres el enviado, tú eres el que va a destruir las fuerzas del mal. Entonces Jesucristo le responde a Pedro y le dice, pues sí, tú eres Pedro, yo soy el Mesías, tú eres Pedro. Y eso te digo, sobre lo que tú estás pensando, Pedro, sobre eso voy a edificar mi iglesia. Por eso aquí le dice la palabra de Dios, y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? La roca que estaba anunciada en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 34, donde habla de la estatua de Nabucodonosor, y habla en el versículo exactamente 34, que el rey Nabucodonosor estaba mirando, y Daniel le dice, ¿estabas mirando esa piedra que no fue cortada, no con mano? Una piedra que fue sacada, pero no fue sacada con manos humanas. Fue una piedra que vino del cielo, una piedra que no es terrenal. Y la palabra piedra, lo vamos a ver una vez más, la palabra piedra es Eben, que está compuesta por 3 letras, la Ale, la Bet y la Num, que significa casa de algo, la fuerza del Padre saliendo de la casa con el Hijo. Amén. Entonces, quiere decir que esta revelación la tuvo Pedro. Entonces, yo sé que tú eres el Mesías. Jesucristo le contesta, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. La revelación que tú tienes en tu mente, según el libro de Daniel, esa revelación te la tuvo que haber dado mi Padre, porque tú no puedes saber lo que estaba escondido en el libro de Daniel. Que la piedra soy yo. Pedro, a ti te digo, Pedro, sobre esa roca que tú estás pensando, sobre la revelación que tú tuviste, sobre esa roca yo voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no van a prevalecer contra ella. ¿Qué dice Isaías capítulo 51, versículo 1? Oídme, los que seguís la justicia, los que buscas a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Usted y yo, ¿dónde estábamos antes de entrar al pecado? No. Una vez más, oídme los que siguen la justicia, los que buscan a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados.
Isaías 51, capítulo 1. Nosotros fuimos cortados de la piedra del Padre. ¿Cómo fuimos cortados, amados hermanos? Fuimos cortados del Padre en Génesis capítulo 3, versículo 6, donde el pecado entró en el hombre. Ahí nosotros fuimos arrancados del Padre. Nosotros fuimos arrancados de la piedra. Nosotros fuimos cortados, ciertamente, porque no había pecado en Adán y Eva hasta que el tentador vino y sedujo a Eva. Ya sabemos la historia. Entonces nosotros sabemos que tuvo que venir el Mesías a destruir todo lo que Satanás implantaba en este mundo. Porque nosotros como hijos de Dios fuimos cortados, cuando entró el pecado fuimos cortados de la... Imagínense por un momento qué hubiese pasado si no hubiese pecado Eva, si no hubiese pecado Adán. ¿Qué hubiese sucedido? ¿Dónde estuviéramos nosotros? Fuéramos eternos. Quizás probablemente como iba a haber mucha gente para este mundo, quizás Dios tal vez hubiera construido otro mundo, o hubiera hecho el mundo más grande, no lo sé. Porque Dios es Dios. Porque ahora en este momento estamos sobrepoblados en este mundo. Pero si no hubiese pecado Adán y Eva, nosotros hubiéramos extendidonos muchísimo más, miles y millones de seres humanos en esta tierra. Entonces, al ver Dios que la tierra era pequeña, tal vez Dios en su infinita sabiduría y su poderío hubiera hecho un mundo más grande. No sé qué hubiera pasado. Amén. Pero nos arrancaron. Mirad la piedra de donde fuiste cortado. ¿Dónde fuimos cortados? De las manos de Dios por el pecado. Al principio de todas las eras, al principio de toda la vida del hombre. Fuimos cortados de la piedra que era Jesucristo. Fuimos cortados de la piedra angular porque sabemos que la representación del Padre es Jesucristo, la representación de Dios en la tierra es Jesucristo. Amén. Génesis capítulo 3, versículo 6 dice que fuimos arrancados ciertamente del Padre a través del pecado. Amén. Y Pedro dice, amados hermanos, me gustaría que fuéramos allá al libro de Pedro, porque el libro de Pedro te dice, o sea, Pedro en su libro, porque Pedro escribió 2 libros, y uno de los libros de Pedro simplemente dice, yo no soy la piedra es Jesucristo. Cálmense, ¿por qué quieren ponerme a mí como piedra de la iglesia, como dice la religión católica? Pedro, mire, vamos a verlo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, porque si Dios nos perdonó a los ángeles que pecaron, no. Es el libro, si es segunda de Pedro, estoy leyendo, aquí está. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Una vez más. Vamos a leer desde el 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, así que habéis gustado la benignidad del Señor. Versículo 4, lo que la religión católica, amado hermano, no te lo enfoca, no les da un sobresaliente a esa palabra. Pedro mismo hablando a lo que la religión católica fundó como piedra angular de la religión apostólica católica romana, Pedro lo desmiente diciendo, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, ¿por medio de quién? Versículo 7. Para vosotros, pues, lo que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Y quiénes desecharon a la cabeza angular cuando Él vino? ¿Quiénes lo mataron? Los judíos y los romanos juntos. Romanos lo permitió, los judíos lo destrozaron. ¿Por qué? ¿Por qué los judíos, los sacerdotes judíos no aceptaron que el Mesías era el Mesías? ¿Por qué? Porque ellos eran mantenidos económicamente por el gobierno y tenían que estar a favor, porque recordemos que en los tiempos de Jesucristo, la religión y la ley, el gobierno y la religión estaban unidos. Si hace muy poco
en el año de 1800, por ahí, 1600, se separó la religión la religión con el gobierno se separaron, pero estaban unidos. Estaban unidos desde los imperios. Amén. Entonces, como la religión estaba unida al imperio romano, entonces la religión tenía que estar a favor del imperio romano. ¿Por qué? Porque al declararse un Mesías, al declararse un libertador, es el que iba a librar a todo el pueblo del gobierno. Iba a haber una revolución. Se iban a levantar, independientemente de que Jesucristo hiciera milagros, independientemente de que Jesucristo fuera el Mesías, todo aquel que creyera en Jesucristo se iba a levantar en armas en contra del gobierno en esa época, literalmente. Por eso, de alguna manera, la religión y el gobierno tenían que ponerse de acuerdo en eliminar lo que iba a ser un problema para que trajera una división entre el gobierno y la sociedad, porque el gobierno y la religión estaban unidas. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, dice: y a todas las iglesias, a todos los santos, que estás esparcidos, que estás escondidos. La palabra iglesia era los llamados fuera. ¿Por qué habla Pablo de los llamados fuera? Porque la iglesia de Apocalipsis estaban repartidos en las iglesias, en las 7 iglesias que conocemos, eran 7 iglesias que estaban escondidas del gobierno romano. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo de que fueran a hacer ejércitos en contra de ellas, fuera a ser una milicia, fuera a ser una guerrilla, que se levantaran armas en contra del gobierno y de luchar al gobierno. Por eso ellos estaban escondidos, los llamados fuera. Santos, los llamados fuera del gobierno de este mundo, fuera del gobierno de esa época del imperio romano. Entonces quiere decir que, ciertamente, amados hermanos, quiere decir que desde el principio de la fundación del mundo, siempre Satanás ha querido levantar un gobierno diferente al de Dios. Siempre Satanás ha querido poner leyes humanas en vez de que las leyes de Dios reinen en nuestros corazones. Él quiere y siempre ha implementado las leyes humanas. ¿Por qué? Porque Él quiere desviarnos ciertamente del camino de Dios, del camino de la verdad, del camino de la realidad de las cosas. Y la realidad de las cosas es que usted y yo fuimos cortados desde el principio cuando se dejó seducir a Adán y Eva por Satanás. Ahí fuimos cortados nosotros de la piedra. Y esa misma piedra en la cual usted y yo fuimos cortados, esa misma piedra va a ser la que va a destruir todos los gobiernos ahora, en esta época. Simbolizado en Daniel, la estatua del rey Nabucodonosor. Y Pedro te dice: yo no soy la roca, acérquense a él, que es una piedra viva. Es la piedra que todos desecharon y ha venido a ser la cabeza del ángulo, ha venido a ser el líder de todos nosotros. Él, no dice yo. Pero lamentablemente, amados hermanos, han transgiversado la palabra de Dios cuando dicen: Pedro, ¿tú qué dices que yo soy? Y Pedro: tú eres el Mesías, tú eres el Redentor, tú eres el que nos va a destruir el imperio, según lo que dice el libro de Daniel. Dice: tú eres Pedro, y a ti te digo, sobre eso voy a edificar, sobre esa roca voy a edificar, porque Dios estaba sabiendo lo que Pedro estaba pensando. Entonces, ¿por qué hemos cometido nosotros el error, o muchos allá afuera han cometido el error de poner a Pedro como una piedra angular? Pedro no es la piedra angular es Jesucristo. Porque el mismo Pedro lo aclara, ya lo acabamos de leer, el mismo Pedro en el Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4 exactamente dice: acérquense a Él, acérquense a Cristo, no dice acérquenme a mí, acérquense a Él, porque Él es la piedra viva. Él es el único que puede derrocar, destruir todos los imperios que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Él es el único, no hay otro. Amén. Segunda de Tesalonicenses capítulo 9 versículo 12 dice que Satanás es un engañador. Entonces, Satanás está haciendo hasta el día de hoy muy bien su trabajo. Claro que lo está haciendo bien, porque para eso lo crearon. O sea, lo que Dios hace, lo hace bien, claro. Él permitió que se convirtiera así, pues está haciendo mal, está haciendo bien su trabajo, tratando de desviar al mundo del camino de Dios. Pero esa es una de las potencias, Babilonia,
Roma, los mismos que permitieron que los judíos dieran el veredicto de crucificarlo, y lo crucificaron los romanos. Hasta el día de hoy es la iglesia católica apostólico y romano, porque ellos creen que la única piedra es Pedro. ¿Y qué le dice más abajo? Lo que los católicos piensan: Pedro, sobre ti voy a edificar la iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contigo, Pedro. Entonces, Pedro murió por nosotros. Entonces, Pedro hizo milagros como Jesucristo, el milagro de la redención, el milagro de la salvación, el milagro de que hemos pasado de muerte a vida. ¿Qué milagro hizo Pedro? Pedro en sí no hizo ningún milagro, porque todo lo que Pedro lo hizo Jesucristo por manos de Pedro. Mas no fue Pedro el que hizo el milagro, fue Jesucristo a través de Pedro. Pero quien sí hizo milagros verdaderamente fue Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Padre Jehová de los ejércitos, Yuhebatkei, como dice en el hebreo, él hizo milagros a través de Jesucristo. Pero la Biblia dice, aquí como lo acabamos de leer en el libro de Juan capítulo 1, versículo 1, y primera de Juan capítulo 5, versículo 7, que el Padre y Cristo uno son. Entonces, quiere decir, por lo que podemos darnos cuenta, quiere decir, amados hermanos, que lo que todo mundo allá afuera, muchos creen que la piedra angular es Pedro, y sobre esa piedra edificaron una iglesia, edificaron tantas cosas que van fuera de la realidad. Amados hermanos, están en contra de la palabra de Dios. Ellos no tienen las llaves del Hades para abrir y cerrar puertas. Ellos no. Ellos son los mismos que crucificaron a Cristo, los romanos, hasta el día de hoy. Ellos son los mismos que han mezclado el mundo con tradiciones paganas. Ellos lo han mezclado. Cualquier cosa que sea tradición, lo mezclamos con el catolicismo, y gloria a Dios para que la gente se mantenga aquí contenta con nosotros. Gloria a Dios porque Dios en todas las partes del mundo está levantando hombres y mujeres leales y fieles a Dios, que predican su palabra, y muchos han muerto, hasta el día de hoy han muerto por predicar el evangelio. Si no, vemos en Irak como las atrocidades que hacen con los cristianos. Que hoy no es el tema tampoco de hablar de Alá, porque también él no es algo que salió del Señor. Lo más tremendo, amados hermanos, para todos los católicos, para toda la iglesia romana, oiga bien lo que le voy a decir. Vámonos por favor al libro de Daniel capítulo 9. Libro de Daniel capítulo 9, y vamos a darnos cuenta de algo sorprendente, sumamente sorprendente, amados hermanos. Libro de Daniel capítulo 9, versículo 25, lo tiene, dice de la siguiente manera. Sabemos que Daniel le dio la explicación del sueño a Nabucodonosor, de la estatua, de los imperios, y también le dijo a Nabucodonosor: rey, ¿sabes qué? Una piedra va a venir del cielo y va a destruir, le va a pegar en los pies y se va a caer la estatua. Todos los gobiernos van a ser destruidos por esa piedra, que nunca esa piedra salió de este mundo, sino vino de afuera. Pero más adelante en el libro de Daniel capítulo 9, versículo 25 dice: sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 70 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Estamos hablando de que sobreedificaron nuevamente el segundo templo en los tiempos de Jesucristo. Amén. Porque después fue destruido, Roma fue destruida, al ser destruida Roma se destruyó el templo. Y después, versículo 26, y después de las 72 semanas quitará la vida al... ¿Qué dice? Y después de las 72 semanas se quitará la vida ¿a quién? Al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y al santuario. Daniel está diciendo
Daniel está diciendo, amados hermanos, que el Mesías que esperaban, ¿cómo es posible si el pueblo mismo judío era estudioso de las escrituras, tenían todos los libros de los profetas mayores, profetas menores, los libros de los libros de la ley de Moisés, el Pentateuco? ¿Cómo es posible que ellos ignoraran o quisieron ignorar lo que decía, que después de las 72 semanas quitará la vida al Mesías? Este imperio, el imperio de Roma en esa época. Esto fue profetizado, amados hermanos, en el año aproximadamente 540 antes de Jesucristo. Entonces, Daniel estaba diciendo, esa roca que va a ser esa roca que va a venir del cielo, que es el poder del Padre, saliendo de la casa del Padre, el poder del Padre y el Hijo van a derrumbar esas potencias, esa estatua la va a destruir. Ese mismo que va a destruir esa estatua es el mismo que lo van a crucificar, que lo van a asesinar, que lo van a matar, que es el Mesías. Tiene que perder la muerte, tiene que dar su vida para que lo maten, pues, porque él dio la vida para que le hicieran lo que le hicieron. Y después de 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Le van a quitar la vida al Mesías, puesto que eso pasó hace 2000 años. Entonces, ahí vamos a ver cómo es que nosotros podemos destruir esas estatuas en nuestras vidas. Esos gigantes, como el pequeño David que peleó con un gigante, con un Nefilim. ¿Cómo, amados hermanos? ¿Cómo sucedió? Mateo capítulo 16, versículo 24 dice, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, para que nosotros podamos destruir los gigantes, destruir esas estatuas en nuestra vida que no nos han dejado crecer, como Cristo ya destruyó a todas las potencias, a todos los reinos para imponer el reino de Él, es morir a nosotros mismos. Por eso es que Cristo ganó la batalla, porque Él murió a sí mismo. ¿Qué le dijo Pedro más adelante? No, por favor, ten piedad de ti. ¿Cómo vas a ir a la cruz a morir? No, no puedes ir. ¿Y qué le dijo? Apártate de mí, me eres piedra de tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de arriba? Porque la única forma de destruir cualquier gigante en tu vida es muriendo a ti mismo. Morir a mí mismo. Morir. Jesucristo murió. ¿Para qué murió Jesucristo? Para destruir la estatua, para darnos vida eterna. ¿Por qué? Porque nos habían arrancado, cortado, según Isaías capítulo 51, versículo 1. Miremos la piedra de donde nosotros fuimos cortados, fuimos arrebatados de las manos del Padre por el pecado. Y otra vez, por medio de Jesucristo, nuevamente venimos a ser unidos otra vez a Él, por Jesucristo, a la piedra. Por eso el mismo Pedro dice, nosotros somos rocas vivas. En primera de Pedro capítulo 2, versículo 4, acérquense a Dios, a Jesucristo, que es la piedra viva. Es la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza ahora de nosotros. La verdadera cabeza de la iglesia es Jesucristo, no Pedro. La única forma que nosotros podamos seguir hacia adelante, destruir nuestros gigantes, destruir todo lo que para ti es algo muy grande, simplemente Dios ya lo hizo por ti. Lo único que tienes que hacer tú es, así como Jesucristo murió por nosotros, entonces tú tienes que morir por tu pecado, morir a tus deseos, morir a tu yo, para que una vez que tú mueras, tus gigantes sean destruidos. Porque entonces, Pablo, ¿qué dijo? Bueno, ya morí, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
porque estaba muerto en sus delitos y pecados. Entonces nosotros tenemos que morir también a nuestros delitos y pecados para tener la victoria. Romanos capítulo 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que lleves mucho fruto a Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley aprobaban a nuestros miembros, llevando un fruto de muerte. Pero ahora nosotros que somos libres de la ley, libres del pecado, por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen de la tierra. Esto quiere decir que si nosotros ahora ya ciertamente hemos muerto a nuestros delitos y pecados, hemos muerto para el mundo, nosotros ya no somos parte de ese mundo, sino que ahora nosotros vivimos conforme a la libertad en Cristo Jesús. Porque la misma palabra te dice, si conoces verdaderamente a Cristo, verdaderamente serás libre. Y si la Biblia y si la palabra de Dios te dice, quien conoce verdaderamente a Jesús, verdaderamente es libre. Entonces usted y yo, amado hermano, la única forma de destruir nuestros gigantes, proféticamente hablado desde el libro de Daniel hace 540 años, es morir a nosotros mismos para destruir a todo gigante, a todo demonio, a toda circunstancia adversa, a todo lo que se interponga en tu vida. Tenemos que morir a nosotros. Morir a nosotros, morir a mi yo, morir a lo que pienso, morir a lo que creo, morir a todos, amados hermanos. Hay que morir a nosotros mismos. Necesitamos morir, amados hermanos. Colosenses capítulo 2, versículo 12, Colosenses capítulo 14, 20 te dice, somos sepultados en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Entonces, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 11 te dice, palabra fiel es esta, así somos muertos con él, pues también vamos a vivir con él. Entonces, si nosotros oiga bien lo que le voy a decir, si queremos regresar después del arrebatamiento con Jesucristo para destruir los pies de esa estatua e imponer el reino de Dios en esta tierra, el imperio de Dios, dice la palabra de Dios en Apocalipsis que Jesucristo va a venir a reinar juntamente con todos sus santos. Si nosotros queríamos venir con Él, en esa piedra con él para destruir esos pies de barro y destruir esa estatua de todos los gobiernos para anteponer el gobierno de Dios en Jerusalén en toda la tierra, es necesario que nosotros muramos a nosotros mismos. Porque si no morimos a nosotros mismos, ¿qué es lo que va a vivir en ti? Si tú no mueres a ti mismo, ¿qué es lo que va a vivir en tu corazón? ¿Qué es lo que va a vivir en tu cuerpo? ¿Qué va a vivir si tú no mueres a Cristo? La verdadera libertad es morir. La verdadera libertad es morir al pecado. Esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad, amados hermanos, es morir al mundo, a los deseos pecaminosos, a lo que tú crees que es lo correcto, a lo que tú piensas. El morir a todo eso. ¿Qué decía Pablo? Ciertamente decía, todo puedo saber, todo puedo comprender, todo me pueden enseñar, pero no todo me es lícito, pues no todo me conviene. Usted puede aprender todo, pero no todo le conviene a usted. Lo único que verdaderamente le conviene es cuando muere usted a usted mismo, o sea, usted mismo muere y es vivificado Cristo en usted. Y va a llegar el tiempo que va a decir, bueno, ya no vivo yo, más que vive dentro de mí es Cristo. Ese es el nivel que Dios quiere que nosotros tengamos. Porque Cristo ya lo hizo. Nos toca ahora a nosotros destruir esos gigantes, destruir esas estatuas, esos imperios de pecado que han venido a hacer problemas en nuestras vidas, que han sido piedra de tropiezo en nuestra caminar. Nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. Daniel lo dijo claramente. Va a venir alguien que va a destruir esos imperios. Pero ese alguien va a morir también.
Entonces, es necesario que nosotros muramos para destruir esos imperios de pecado que se han levantado en contra de nosotros. Tenemos que morir a nosotros mismos si verdaderamente queremos venir. Cuando venga Jesucristo juntamente con sus santos, si queremos estar dentro de esos santos, tenemos que morir a nosotros mismos. Porque nosotros vamos a ser parte del legado de Jesucristo, parte del gobierno de Dios en este mundo por 1000 años. Nosotros, pero es necesario que muramos nosotros a nosotros mismos. Pues con Cristo ya he sido crucificado juntamente con Él, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ciertamente me he bautizado, porque ciertamente con el bautismo he tipificado la muerte de Cristo, pero también he resucitado juntamente con Él, como una nueva persona, como un nuevo hombre en este mundo. Entonces es necesario que nosotros verdaderamente muramos a nosotros mismos, muramos a nuestros deseos, muramos a todo lo que nos quiere llevar al pecado, morir a toda clase de pecado, y eso es lo que nos va a llevar la victoria. Porque Cristo ya lo hizo. Y si Cristo dijo, confiad, yo ya destruí, ya vencí, ya me adueñé del mundo, ustedes también pueden hacerlo. Yo lo hice. Ustedes pueden hacerlo. Yo he vencido el pecado. ¿Ustedes creen que Jesucristo en esta tierra no era tentado? Claro que sí. Era tentado con licor, con mujeres, con homosexualismo, era tentado con drogas y bienes. Era tentado como nosotros somos tentados ahora, con toda la clase de vicios que había en esa época. Pero él dijo, confía, yo lo vencí, yo pude hacerlo, tú puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque Cristo estaba muerto para sí mismo, porque decía, yo no soy el que vivo yo, sino el que vive dentro de mí es mi Padre que está en el cielo. Eso es lo que en pocas palabras decía Jesucristo. Yo soy el Hijo de Dios, claro que sí, pero yo no hago lo que a mí se me antoja. Yo hago lo que el Padre quiere que haga, porque ya no soy yo mismo, sino el Padre es en mí. En otras palabras, me atrevo a decir que Jesucristo decía, ya no vivo yo, mas el Padre vive dentro de mí. Porque hacía todo lo que el Padre quería que hiciese. Ya no hacía Jesucristo lo que él quería hacer. Siempre fue obediente, dice la palabra de Dios en Isaías 51, hasta ir a la muerte de cruz. Obediente a Cristo. Ya no vivía Cristo, era el Padre a través de Jesucristo. Y ya lo acabamos de leer en 1 de Juan capítulo 1 y en Juan capítulo 1 también, que el Padre y el Hijo son una sola persona. Jesucristo es la presentación del Padre para nosotros los humanos en esta tierra. Él es el representante del Padre Jesucristo. Y si Él venció, y si Él destruyó gigantes, Él va a venir a derrumbar esos gobiernos, a esa estatua de Nabucodonosor. Pero Él tuvo que morir. Así nosotros también tenemos que morir para destruir esos gigantes, tenemos que morir para destruir esos imperios que se han levantado en contra de nosotros. Quizás imperios de pecado, quizás imperios de tantas cosas que nos pueden alejar de Dios. La vanagloria de la vida, los placeres y los afanes que da el mundo. Es necesario que nosotros también muramos a nosotros mismos. Porque se está acercando, amados hermanos, el fin. ¿El fin de qué? El fin de la oportunidad, porque la puerta se va a cerrar. Y al cerrarse la puerta, nadie va a poder entrar. Así como pasó en los días de Noé. Muchos se casaban y se daban en casamiento. Y cuando quisieron darse cuenta, le tocaban a Noé que le abrieran la puerta y Noé decía, no puedo hacerlo porque yo ya cerró la puerta, no, aunque yo quisiera. Yo me imagino que Noé quería abrir la puerta porque por amor al pueblo, por amor a la gente, pero no podía abrir esa puerta porque la Biblia dice que Dios mismo la cerró. Y la Biblia dice que puerta que Dios cierra, nadie abre, puerta que Dios abre, nadie cierra. Aunque me imagino que una de esas vio a la gente ahogándose y trató de abrir la puerta para rescatar, ayudarlos, pero fue demasiado tarde porque el Padre mismo había cerrado la puerta. Así que es necesario, amados hermanos, que nosotros, ahora que estamos a tiempo, que no se ha cerrado la puerta, muramos a nosotros mismos para poder conquistar nuestro mundo, nuestra tierra.
Para poder conquistar, es necesario que conquistemos, pero para conquistar no es a base de pelear, sino es a base de morir a nosotros mismos. Nosotros como hijos de Dios no peleamos, nosotros morimos para ganar. Porque Cristo lo hizo, murió para ganar. La palabra que lo dice, fue obediente hasta lo más sumo, y por ser obediente el Padre Jehová de los ejércitos, Yuhebadke, le dio nombre que es sobre todo nombre, Yehoshua, y ante ese nombre toda rodilla se va a doblar. Lo que está en la tierra, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se tiene que doblar ante él. Por ser obediente, por haber muerto lo que él... Hermanos, la Biblia dice que Cristo fue tentado en todo. Tal vez se le aparecieron mujeres desnudas, o tal vez le ofrecieron muchos millones de dólares o de dinero, pues. Él dijo, no me interesa, prefiero andar con mis sandalias llenas de polvo y agujeradas quizás. No me interesa, a mí me interesa hacer la voluntad del que me envió. Y tengo que morir para darles vida y vida en abundancia. Tengo que morir para rescatar lo que en el principio de Génesis fue cortado y arrancado de mí. Porque el Padre y el Hijo uno son. Tuvo que morir. Entonces, nosotros, ¿cómo no vamos a morir si ya Dios lo hizo literalmente? Nosotros tenemos que hacerlo ahora moralmente dentro de nosotros, morir a nosotros mismos, porque el primer ejemplo lo dio Cristo en nosotros. Él ya murió. Lo hizo literalmente, martirizado. La peor muerte en la historia de la humanidad. Él pasó por esa muerte de cruz, la muerte más horrenda en toda la historia del ser humano. ¿Por qué nosotros ahora no somos capaces de morir a nosotros mismos? ¿Por qué nos dejamos seducir como Satanás sedujo a Eva y Eva sedujo a Adán, se puede decir? ¿Por qué nos dejamos seducir? Por el pecado allá afuera, por la vanagloria de la vida. ¿Por qué? Si Cristo venció, también nosotros podemos morir. ¿Y cómo venció Cristo? Por una muerte. Según Daniel lo dijo, el Mesías que va a destruir la roca que viene del cielo con el poder del Padre, que no está hecha con manos humanas ni salió de la tierra, va a destruir todos los imperios para imponer su gobierno. Y en el 9:25 dice, pero ese Mesías tiene que morir, ese enviado tiene que morir. Nosotros hemos sido rescatados del pecado. Tenemos que regresar nuevamente a la roca de donde fuimos nosotros, de donde nos cortaron, nos arrancaron. Tenemos que regresar, pero para regresar tenemos que morir nosotros a nosotros mismos. Tenemos que morir. Póngase en pie, amado hermano. Tenemos que morir. Tenemos que morir para tener... Si usted tiene problemas, si usted no puede salir adelante, si usted tiene que morir, tenemos que morir. Porque ahí, en la muerte de nosotros, en nuestra muerte, ahí es donde se perfecciona el poder de Dios en nuestra debilidad. Y siendo débiles nosotros, muriendo a nosotros mismos, ya no vamos a vivir nosotros, sino Cristo es el que va a vivir en nosotros. Ya no vamos a ser nosotros mismos, sino Cristo es el que tiene que ser el dueño y que tiene que reinar en nosotros. Y es más, el mismo Cristo tiene que romper esas murallas, tiene que romper esos reinos, esos imperios de pecado, de maldad, de todo lo que tú y yo sabemos que nos aleja de la presencia de Dios viviente. Repite conmigo, Señor Jesús, en esta mañana hemos comprendido, Señor, la importancia de reconocer quién es la piedra, de reconocer quién es la roca inconmovible. Y sabemos, Señor, que la única forma, Señor, que había para acercarnos nuevamente a ti era ir a la cruz. A esa muerte de cruz. Era morir como Mesías. Señor, si tú pudiste morir, Señor. Señor, ayúdanos a morir a nosotros mismos. Ayúdanos a morir, Señor, para tener la victoria en nuestras vidas, tener la victoria en nuestros corazones, tener la victoria en todo aquello que nos está alejando de ti.
Dígaselo fuerte, Señor, yo quiero morir a mí, quiero morir a mi yo, quiero morir a mis deseos, quiero morir a lo que me aleja de ti. Hoy te entrego mi vida. Dígaselo, hoy te entrego mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mis recuerdos, la concupiscencia, mi mente, mis emociones, todo mi ser. Hoy te lo entrego porque quiero morir. Quiero morir, Señor. Quiero morir, Padre, para que tú seas vivificado en mí. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos has revelado en esta mañana que verdaderamente, mi Dios, ese gran sacrificio que tú hiciste, que tú no peleaste con armas, que tú no peleaste, Señor, ni usaste siquiera tus escuadrones celestiales, sino que tú venciste a base de muerte. Tú venciste al morir al pecado, porque tú llevaste en tus hombros el pecado de la humanidad. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias por llevar sobre tus hombros nuestro pecado. Gracias por esa muerte. Gracias, Padre Jehová de los ejércitos, por enviar a tu Hijo, por morir por nosotros. Gracias, Cristo, por entregarte a ti mismo por nosotros. Gracias por dejar ahora a tu Espíritu Santo, que nos da la revelación de poder saber que el morir es ganancia, que el morir trae victoria. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Y perdónanos, Padre, porque muchas veces no hemos muerto a nuestro yo. Perdónanos, Señor, porque no hemos muerto a la concupiscencia, al pecado, a la vanagloria de la vida. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Perdónanos en el nombre de Jesús. Y haz de nosotros ese nuevo ser. Que tu Espíritu